Esta puerta se abrió para tu paso. Este piano tembló con tu canción. Hola, soy Carmina Salas, artista chilena, escritora, docente y directora de Espacio Mandrágora. Esto es Taller Invisible, un podcast de conversaciones con artistas sobre sus procesos creativos. En cada episodio partimos de 3 obras para hablar de lo que no se ve, cómo surgen, qué decisiones hay detrás y qué contextos influyen en su creación. La idea es acercarnos al proceso creativo desde la experiencia de quienes crean, más allá del resultado final. En este primer capítulo de esta primera temporada, invité a conversar sobre su obra a Juan Treuquemil, artista visual autodidacta de raíz ancestral huilliche. Su trayectoria comienza en torno al año 2013, mientras trabajaba en una tienda de embarcaciones. Juan crea con una técnica propia de humo, fuego y agua sobre superficies variables, restos de lino, algodones y soportes en desuso, junto a la composición de objetos recogidos como rocas, sal, madera, arena, entre otros. Todos estos son elementos fundamentales al dibujar y graficar imágenes inspiradas en el imaginario del relato tradicional mapuche huilliche. El paisaje, resignificado y entendido desde una mirada sociocultural capitalina, despojada de sus orígenes, son parte sustantiva de la cosmovisión presente en sus obras. La recolección de elementos simples que operan como ecos de una memoria indígena, fruto de incontables diásporas, por ejemplo, la de su familia. Su trabajo tiene una necesidad constante de búsqueda de ese olvidado pasado común que evidencia y a la vez clausura la historia oficial y de la cual todos somos partes de una forma u otra. En su obra actúan la subjetividad y sutilezas plásticas como desplazamientos pictóricos esbozados en tanto espacio de reflexión que aspiran a reanimar una sensibilidad perdida, formando un hilado en puntadas de fitrún, humo y agua, transmutados en memoria, huellas y vestigios. El cutral, fuego, como herramienta de trabajo, material ancestral con que descubre características que también lo definen como persona, simple, volátil y escurridizo, pero posibilitando un encuentro reiterado con quien es, Treuquemil, y con quienes fuimos y seremos. Bienvenido a Taller Invisible, Juan. Gracias por aceptar esta invitación para conocer. Hola Carmina, buenos días. Oye, muchas gracias. Y primero te felicito, te agradezco también la oportunidad y te felicito por tu trabajo de difusión y de poder darnos a nosotros los artistas la posibilidad de contar un poco más que hay detrás del trabajo que realizamos. Que a veces que no se ve porque es como un poco invisible, que no, uno está, aparte que es como bien solitario además. El trabajo del artista es como en el taller y a veces pasan días, semanas, entonces uno no tiene mucho a veces la posibilidad de poder compartir sus procesos, sus momentos, más que la obra en la exposición. Entonces creo que es súper interesante e importante también tu trabajo, el trabajo del programa que estás realizando. Así es que muchas gracias por la invitación y nuevamente te felicito. Gracias, Juan. Sí, es muy importante, como dices tú, conocer el proceso creativo. Por eso esto de taller invisible, ¿no? Porque en una exposición o cuando se divulgan las obras, conocemos el producto final. Y a veces eso es lo que las personas que aprecian la obra, los espectadores ven, pero no saben los meses de trabajo, todo el tiempo, o qué sé yo, todo lo que opera para poder crear. Entonces me parece muy interesante poder conversarlo de primera mano con quiénes son los creadores. Porque además, a veces pasa que, bueno, fuera la temporalidad, ¿no? Nosotros nos morimos en algún momento y
Y nunca a veces tenemos la oportunidad de saber qué pensó el artista cuando estaba haciendo esto. Podemos especular, podemos hacer interpretaciones, que está súper bien, que es lo que tiene que pasar. Pero a mí me parece muy interesante esto de poder reunirnos en vida con las personas y poder saber. Y antes de partir con las preguntas, tengo que decir que comencé a seguir tu obra el año pasado, cuando fui a ver a mi amiga y colega Lorena Córdoba, quien junto a ti y a otros artistas expuso durante junio en el Centro Cultural Las Condes, ya en Santiago. Recuerdo. Sí. Entonces yo me acerqué primeramente a ti como espectadora, o sea, a tu obra, ¿no? Recuerdo que ver tu obra en vivo fue una experiencia sutil y muy poética para mí. Creo que, bueno, me emocioné bastante ese día y recuerdo haberme acercado a ti a felicitarte por esta creación. Entonces, cuando comencé a crear este podcast, bueno, tú fuiste uno de los primeros artistas que invoqué para traer al programa. Así que gracias nuevamente por haber aceptado. Gracias. Bien, esta entrevista o esta conversación surge en el contexto de tu exposición Lafken Puyú, Alma del Mar. ¿Así se nombra? Sí, está bien. Puyú. Sí, que se inaugura hoy 30 de abril del 2026 a las 18 horas en la Casona Cultural de Panguipulli, en la región de Los Ríos. Cuéntanos de qué se trata este trabajo. Bueno, este trabajo, yo ahora estoy en Panguipulli, estoy muy contento de estar acá en el sur, por eso también había como que coincidieran las fechas que yo estuviera acá en el sur para poder que tuviéramos esta conversación. Y esta exposición igual desde el año pasado, que ya venimos trabajando en esto, que pasa un poco eso con los trabajos y con las exposiciones que, claro, a veces es el día de la inauguración, pero nosotros llevamos 6 meses trabajando en esto. Y eso tiene un poco el arte, que el arte hay un trabajo que se realiza de coordinación, preparación, hoy en día muchos correos con las personas, llegar a un acuerdo de cómo va a ser la exposición, de la cantidad de obras, la logística del traslado para poder llegar hasta acá con el trabajo, es mucho trabajo. Entonces, y eso no se ve, o sea, no se ve en el resultado final que es la exposición. Que igual yo lo entiendo, a veces el espectador va y ve la exposición, que eso es lo que uno quiere entregar también, tampoco espera que las personas conozcan todo lo que uno viene haciendo a lo largo de todos estos meses, pero claro, es un trabajo que venimos realizando hace 6 meses. Desde el año pasado que ya estamos preparando esta exposición y para mí es súper importante venir al sur, porque yo nací y me crié en Santiago. Entonces, cuando ves que tengo la oportunidad de venir a exponer, vengo súper feliz porque siento que mi trabajo es mi trabajo el que me trae, o sea, me conecta y ahí se cumple también una de las principales características que tiene que tener el arte, que es conectarnos. Cuando el arte es una herramienta de conexión y cuando yo siento que mi trabajo ayuda a eso, o sea que en este caso este centro cultural le gustó mi trabajo, creyeron que era un aporte para la comunidad, entonces primero conocieron mi trabajo y después aparezco yo, que traigo la exposición y todo, pero siento que se cumple eso, que es súper importante en el arte que nos ayuda a poder mirarnos, a conectarnos y a mí a reconectarme con unos orígenes que no tengo, que se perdieron por estas diásporas que tú decías de mi familia. Entonces tiene como hartas sensaciones, pues, estoy aquí, pienso que tal vez en algún momento mi papá estuvo acá, mi papá ya no está, entonces tal vez mi papá estuvo porque era de Valdivia. Entonces ayer salíamos a caminar con un documentalista, me decía, ¿qué te pasa? Yo le decía, me pasa que tal vez hace unos 30 o 40 años atrás estuvo mi papá acá, no lo supe, o 50 años atrás, cuando era, no sé, años, y entonces siente que hoy en día vuelvo a estar en las tierras que estuvieron mi papá. Entonces te emociona eso, pero también es como rico también ver que tu trabajo que uno realiza como un trabajador, porque yo siento trabajador del arte, te conecta y te hace viajar y te hace mover todo esto de traer cantidad de obras, porque es una exposición súper grande, son 25 obras
grandes, algunas de gran formato, entonces fue un camión que tuvimos que conseguirnos para poder traer hasta Panguipulli. Entonces, después de todo ese trabajo, igual el resultado creo que cada vez más me emociona más porque, por ejemplo, me encontré con la sorpresa de que hay un colegio que son estudiantes de cocina, de gastronomía, entonces van a preparar un cóctel que está inspirado en mi obra. Entonces imagínate lo lindo de ver como estas nuevas generaciones de cocineros, de personas que el arte también, el arte culinario, el arte la cocina es un arte, que, que se conecten con mi trabajo y que a ellos los haya inspirarse para poder realizar un cóctel que está inspirado en mi obra. Entonces, todas esas cosas lindas que pasan con el arte. Entonces, cómo se va uniendo. Se va uniendo una comunidad de personas que antes no nos conocíamos y a través del arte nos empezamos a conocer. Entonces creo que ahí esa es la herramienta del arte, que nos miramos, que nos escuchamos. Entonces estoy súper contento con esta exposición. Qué bueno, Juan, te felicito y también me emociona harto escucharte porque siento que es esto de la resonancia, ¿no? Como la resonancia que ha tenido tu obra, que por ejemplo me trajo a mí y ahora tú dices trae a estos estudiantes de gastronomía que se inspiran en tu obra y en todas estas resonancias interiores, ¿no? Que van teniendo. Que finalmente yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, es lo expansivo, ¿no? Del arte, es como siempre que queda como reverberando más allá después de la figura del artista, ¿no? Así que te felicito harto, espero que vayan muchas personas a verlo y que todo resulte muy lindo. Entonces vamos al proceso creativo, vamos a conversar sobre tus obras. Ya la primera que seleccionaste, que la voy a mostrar, es, acá está, Ahumar. Ahí la estás viendo, ¿cierto? Ah, mira, es que tal vez podríamos ver el video porque el resultado del video es esta obra. Perfecto, lo cambiamos. Parece que veamos el video porque al ver el video se va a entender mejor esta obra porque en el video fue realizado esta obra. Totalmente, estamos en un taller, así que lo que tú digas. Ya, gracias. Vamos con el video de Ahumar. Voy a contextualizar igual. Claro, esta obra, entonces, este es un video arte, ¿no? Del proceso de ahumar, realizado en las costas de las desembocaduras del río Maipo, que está disponible en YouTube. ¿Ya? Entonces voy a invitar a las personas y bueno, a ti que nos van a ver ver primero el video y luego lo vamos a comentar. Lo vamos conversando.
siempre me emociona verme y me cuesta un poco verme. A veces cuesta verse, es ponerse uno imágenes, así como que uno está, claro, hace una obra, uno trabaja para eso, pero verse uno ahí es distinto. Pero nada, mira, este video siempre fue pensado como una forma de que las personas entendieran mejor mi trabajo. De hecho, nunca fue pensado como una obra, siempre fue pensado como algo más didáctico. Cuando alguien me preguntaba, oye, ¿cómo pintas tú con humo, con agua, con sal? Yo pensaba, claro, tengo que explicarle a las personas, pero tal vez podría algún día hacer un video o imágenes. Y de ahí salió un poco la idea de hacer este video, de ir a la playa, como sello mis trabajos con agua de mar. Entonces dije yo, claro, tengo que ir a la playa, tiene todo el sentido de ir y trabajar a la orilla del mar. Que me gusta, cuando puedo lo hago, no siempre, pero cuando puedo lo hago, voy a la playa y trabajo a la orilla del mar. Pero esta vez quisimos hacerlo registrado y bueno, y tuve la suerte de que fui con un amigo que era, claro, era bueno haciendo imágenes, haciendo videos, y el video se transformó en una obra. Fue más allá de solamente un registro más didáctico para que las personas entendieran cómo yo trabajo, y se transformó en una obra. Y ha resultado esta obra súper bonita porque, por ejemplo, mi trabajo está en los textos escolares ahora, se lo están pasando a los niños en sexto, séptimo. Entonces, a veces, no siempre, me escriben los profesores, me buscan por Instagram y me dicen, oye, nos gustaría tener una entrevista contigo o hablar un poco para explicarle un poco a los alumnos de mi trabajo. Entonces yo les mando el video. Entonces el video termina siendo como más entretenido para los niños. Hoy en día los pequeños son más de imágenes, de video. Entonces, más que una entrevista con uno, es más entretenido ver un video a veces que poder lo que uno le pueda explicar. Entonces, incluso me ha servido para mandarlo. Hace poco me acuerdo, a una profesora de Chiloé se lo mandé, y estaba súper contenta porque a partir de eso sus alumnos iban a hacer un trabajo, a partir del video que yo realizaba, que vieran que la idea del video tampoco no es invitar a los niños a hacer lo mismo, sino que la idea es que hagan un trabajo con materialidades distintas, que ellos se vean reflejados en estas materialidades, que podría ser greda, podría ser arcilla, puede ser la pintura, puede ser el collage también, que los niños se pueden ver representados también en la acuarela, en el collage, son distintos tipos de expresiones. Entonces, yo lo que invito siempre a los niños o a los jóvenes es decirle que uno tiene que verse en lo que está haciendo. Cuando uno puede conectar con la materialidad que ocupa y sentir que es una extensión de uno, cuando la acuarela es una extensión de mi mano, o cuando la escultura es una extensión de lo que yo soy, y yo me veo después en ese material, está bien, estoy haciendo algo que tiene sentido, porque yo me siento que estoy ahí en ese material, en esa obra o en ese trabajo. Pensemos en un trabajo, yo siempre pienso en trabajo. Cuando alguien me dice, oye, ¿cuántas obras has hecho? Yo le digo, ¿sabes qué? La verdad, yo creo que he hecho muchos trabajos. Sí, algún día el tiempo lo dirá si hice unas obras de arte. Cuando dice la obra de arte, yo creo que son trabajos para mí. Para mí son trabajos, son ejercicios. Algunos me gustan más, después hay algunos que me gustan menos. Pero yo le digo a los niños que uno tiene que pensar en trabajo. Trabajar, son todos trabajos, y después el tiempo lo dirá, la exposición. Y que tal vez si las personas se refieren a mi trabajo como una obra de arte que aporta a la cultura, qué bueno. Yo creo que seguir sintiendo que uno puede seguir, yo creo que uno puede mejorar lo que está haciendo. Siempre siento que uno puede mejorar lo que ya está haciendo. Y que eso también te anima a seguir trabajando, a seguir creando, a seguir buscando nuevas posibilidades. Me acuerdo que cuando empecé a pintar con humo también, yo dije, voy a hacer un trabajo con humo. Y tal vez ya después yo me voy a aburrir, o ya no va a tener mucho sentido pintar con humo. Mira, han pasado más de 15 años de que yo sigo pintando con humo. Mi trabajo se sigue mostrando. Y me acuerdo que hablaba también con artistas mayores que yo, entonces me dicen, oye, pero ¿cómo uno sabe que el trabajo está funcionando? Me dice, el trabajo te habla, me dice. La obra te habla. Entonces yo le decía, pero ¿cómo te habla la obra? Porque la obra te dice, podemos seguir haciendo cosas, podemos seguir trabajando, porque va a tener espacios para mostrarse.
Si la obra en sí misma, yo siento que tiene vida. Uno le da vida a un objeto, a un material, a un papel, uno le da vida a ese papel. Entonces el papel, como tiene vida propia, encuentra sus espacios donde puede estar, donde se puede mostrar. Cuando ya no hay espacio, la misma obra te dice, no, hasta aquí, ya llegamos hasta aquí, busquemos otra forma de expresión. Entonces yo lo entendí así, yo entendí que cuando uno hace un trabajo, le da vida a esa, tiene una vida propia, además después recorre lugares que uno no va a llegar a veces, o se queda en lugares donde uno no va a estar, no va a volver a estar, entonces termina teniendo una vida independiente a uno. Entonces cuando hay interés por este trabajo que uno puede realizar, uno dice, sí, tengo que seguir trabajando. Porque si no, el trabajo se le empieza a venir encima, uno lo empieza como a aplastar y uno se empieza a sentir como, ¿y qué hago con este trabajo? Ya no te deja moverte. Entonces, yo creo que voy a seguir pintando con humo hasta que la obra me diga, hasta aquí nomás llegamos. A mí me encanta pintar con humo, porque pienso que las materialidades distintas, que además son difíciles de controlar, porque el humo no es fácil de controlar, es como un desafío siempre, y siempre quedan distintos. Alguien me podrá decir, oye, es que son monocromos, son un poco fome a veces el monocromo. Yo digo, sí, pero en el monocromo hay cientos de matices de blancos y negros, hay tonos grises, y no hay no hay ni un solo trabajo que quede igual al otro. O sea, yo podría hacer miles y van a ser todos distintos. Entonces, eso me gusta siento que también es un desafío para mí seguir pintando con humo en distintas materialidades y seguir dándole la vuelta, seguir buscando, tiene que haber más formas de hacer trabajos con humo. De hecho, empecé a hacer cosas encima de piedra, me gustó. Después, bueno, aquí también uno empieza a agarrar de todas partes. Mi mamá era costurera, entonces mi mamá era costurera y yo la veía siempre coser. A mí me encanta agarrar trozos de tela e irlos cosiendo, porque cuando los estoy cosiendo me acuerdo de ella. Entonces, para mí, sentarme a coser es remontarme a los momentos que veía a mi mamá trabajar o que estábamos en la casa. Y además ella nos enseñó a coser, entonces ella me enseñó a hilvanar, me enseñó a hacer esas cosas. Entonces, siento que es una buena forma de recordar a tus seres queridos, y tus seres queridos están siempre con uno. Mientras uno los tenga presentes, están ahí. Entonces, para mí me encanta coser. Entonces, en esta cosa que me gusta inventar, después dije, no, voy a agregarle una espina. Y empecé a coserle espina a estas telas. Y después ya madera, ya le voy a agregar. Entonces, siento que es como una recolección de distintos materiales, y también se podría entender como un collage de imágenes. Imágenes en mi cabeza que las trato de traspasar a estas telas. A veces el resultado no es el que yo esperaba. A veces no resultó y tengo que empezar de nuevo. Pero creo que también esos errores que uno también te dicen, no, esto no resultó, entonces hay que intentarlo de nuevo, ¿no? Y seguir trabajando. Sí. Entonces eso es ahumar. Ahumar fue un registro que al final después nos ha dado muchas satisfacciones, porque el trabajo cobró vida propia. O sea, el año pasado lo exhibimos, lo mandamos a varios colegios. Entonces ahí ya le perdimos ya los niños, espero que les haya servido. Después fue bien entretenido porque también quedamos seleccionados en un museo en Londres, en diciembre del año pasado. Entonces yo decía, pero en Londres, decía yo, ¿entenderán? No, pues no entendemos mucho tal vez, pero ven las imágenes y se quedan con esa imagen como ritual de estar al lado del fuego, pero además sentir también cómo se funde el ruido del mar con el ruido con el crepitar del fuego, que eso es lo lindo que tiene el video, que uno siente el fuego, pero después ese sonido se te mezcla con el sonido del mar. Entonces, eso me gusta mucho de lo que pasa en el video, que yo quería un poco que pasara, que se mezclara el crepitar del fuego, así como, y con el mar. Es muy bonito eso. Así es que esa es la obra que para mí era un video didáctico y que se transformó en una obra después para las personas que lo pueden ver. Qué bello todo lo que nos cuenta Juan.
Y se me aparece mucho el tema que lo acabas de nombrar de la dimensión ritual de tu obra. O sea, al ver el video, eh, la disposición de los elementos, tú misma de disposición corporal a trabajar, la pausa, todo se me imagina como, se me hace muy De evidente hecho, el ritual. de hecho fue todo bien, bueno, como yo también, yo soy bien improvisado, yo como que no, nunca lo pensamos, no hubo un guión a partir de esto. Fue como un día, me acuerdo con Cristian y con Gonzalo Tapia, mi compañero, eh, que él me quiso acompañar, me dijo, vamos, yo te acompaño, vamos, hagamos este video, pero nunca estuvo nada pauteado, nada estaba pensado, nada fue, y mi amigo, el que grababa, me dijo, haz lo que tú quieras, mijo. Y yo grabo, haz lo que tú quieras, haz lo que tú sientas hacer. Y bueno, y al final del video yo parezco bien cansado porque duró toda la noche, o sea, empezamos a grabar a las 2 de la mañana y terminamos a las 6:30. Entonces porque claro, uno piensa que es llegar y hacer fuego a la orilla del mar, no es fácil, el fuego, el viento, entonces fue lento, yo estaba cansado del tratar y claro que uno, se te pasan muchas imágenes porque uno piensa, claro, es fácil decir hacer fuego en la orilla del mar, entonces uno después yo como que me meto más y digo, yo cómo puede haber sido para nuestros pueblos originarios vivir una vida así a la orilla del mar, realmente. Mm. En ese momento, claro, para mí fue una noche, pero yo me imaginaba, me conectaba y decía yo, ¿cómo habrá sido para los pueblos originarios vivir toda la vida, así todos los días? Y no solamente ahí no estábamos con lluvia, imagínate eso con lluvia, tratando de cubrir un fuego para poder mantener el calor. Entonces, yo creo que pasó también todo eso esa noche. Fue una noche bien especial en que a mí se me aparecieron muchas imágenes, recordaba a mi eh, familia con la que nunca tuve mucho contacto, mis papás murieron jóvenes. Entonces yo como que me conectaba y además veía el fuego, además el fuego es un elemento que te hipnotiza un poco, Mm. que yo creo que a todos nos pasa. Y así como el mar también, o sea, son dos fuerzas que también uno se puede quedar sentado toda la tarde frente al mar y esta inmensidad, esta fuerza que tiene el mar te deja mudo. Pero también pasa eso con el fuego. El fuego también uno ve una fogata, a mí por lo menos yo veo una fogata y me encanta ver cómo se mueven las llamas, cómo aparece el fuego, el calorcito que uno siente, todo. Entonces son dos elementos que te conectan, que son opuestos pero que tienen la misma inmensidad, o sea, la misma energía, esa es la energía del cutral, del fuego y del agua, o sea, el mar, o sea, estar ahí, además que estar ahí era Mm. súper potente. Y bueno, no, yo creo que ninguno fuimos conscientes de lo que hicimos esa noche, estábamos como en tratar de hacer, que nos reíamos y todo, pero al final el resultado fue súper lindo, yo le agradezco a estos dos amigos que me acompañaron, a Cristian Díaz y a Gonzalo, que fueron los que estuvieron ese día ahí. Entonces, eh, pero resultó mejor de lo que esperábamos. Y eso pasa a veces con lo que uno realiza. O sea, a veces el resultado es mucho mejor de lo que uno espera. Mm. Y lo vas a ver con el tiempo, o sea, no lo ves enseguida. Sí, sí. Voy a proyectar a Omar para que sigamos conversando de la obra. Hay algo que me gustó mucho que lo muestra el video. Por un lado es como también lo siento como una danza, ¿no? Tuya ahí con los elementos y cómo vas realizando una inscripción en esta materia. Y por otro lado también me gusta mucho y resueno harto siento con tu posición y tu apertura de escucha como artista. Siento que tienes o sea, lo que me transmite de lo que cuentas es que tienes una apertura a escuchar las materialidades, no llegas como con algo preconcebido o como con un deseo de controlar excesivamente todo, sino que estás como en apertura a que esto llegue a ti, tú como entre comillas lo traduces, ¿no? Y me llega también a propósito de que dices cuánto dura la obra o cuánto estás dispuesto, por ejemplo, a pintar con humo, dices hasta que la obra me lo pida. Este diálogo que estableces con estos elementos
Me parece muy, muy interesante y como que siento que es una postura también ante el arte, ¿no? O ante tu arte, o ante tu, como tú quizás quieres trabajar. Yo, yo siento que cuando la academia te puede servir mucho, pero el ser autodidacta también te da un entender distinto del arte. Eh, Porque, por ejemplo, cuando eres autodidacta, no tienes patrones, no hay patrones como establecidos, que alguien te diga esto no se puede hacer, o esto sí se puede hacer, o esto se hizo, ya se hizo tal vez. Entonces, como que siento que al ser autodidacta, yo por lo menos, yo trato de entender desde otro punto los materiales. Trato de conectarme primero con el material, sentir que el material, independiente del resultado que vaya a tener, porque el resultado que vaya a tener es tan relativo. O sea, para mí puede ser bueno, para otra persona puede ser más o menos, o para mí puede ser malo y para otra persona. Entonces todo eso es tan relativo, pero siento que cuando uno se conecta con ese material, los materiales como que se conectan con uno y te hablan un poco, te hablan, es una forma de expresarlo, te hablan, es como que te dicen esto así, esto no, o por ejemplo eso que aparece en el video también fue improvisado, todo eso, nada, nunca estuvo pensado de antes, no hubo un boceto de lo que íbamos a hacer, no hubo un boceto de este cuadro que se realizó, este cuadro, este trabajo, a mí uno de los que más me gusta porque tiene eso, tiene esa cosa como tan como de la traducción tal vez de un ritual, de lo que quedó de un ritual, porque ese palo el que yo ocupé en esa noche, el negro fue el negro que rayé del carbón del mismo palo. Entonces tú te fijas, al final detrás de eso hay una materialidad súper simple, pero que es una imagen que te conmueve, que te deja, y aunque sea un segundo que esa imagen te deje como en silencio, contemplándola, yo creo que ya está logrado el objetivo, que cuando uno ya tiene un segundo de atención de otra persona en un trabajo, yo creo que ya es suficiente, y creo que este trabajo lo logra. Creo que este trabajo, al verlo en vivo, tiene unos pequeños detalles de todavía del lino de atrás, pero creo que este como lápiz mío, esta antorcha, lo que quedó de la antorcha puesto ahí en el límite del horizonte, también es como dejo así como esto es lo que es, pues, un material simple. No hay, no hay otra lectura de lo que es, porque te estoy diciendo lo que es con ese palo ahí, que sea un palo que se cosió a la tela. Y bueno, y este trabajo hoy día no lo tengo yo, pero me acuerdo que me, me conmovió mucho la persona que se quedó con este trabajo. Porque estaba una persona, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, este trabajo, me dijo, me emociona, me dijo, pero era una persona que estaba a punto de cumplir 90 años. Entonces, si uno piensa, y yo, claro, ella vio mi trabajo y me dice, sí, que yo estoy a punto de cumplir 90 años, y hoy en día me dice, a los 90 años pocas cosas me emocionan, me dice. Me cuesta encontrar imágenes que me emocionen, me dice, y tu trabajo me emociona. Entonces me dice, como tu trabajo me emociona, me gustaría tenerlo en mi casa para poder sentarme y contemplarlo. Entonces cuando tú logras eso en alguien, te conmueve porque te dice que tu trabajo está logrando el objetivo de poder conectarte con las personas, pero además una persona que ya ha vivido cerca de 90 años, y que esa persona te diga, sabes que tu trabajo me emociona, a uno se le ponen, se te eriza la piel, porque claro, para mí es tanto emocionar a una persona que ha vivido mucho como un niño también que se emocione, también es impactante, que un niño te diga, oye, este trabajo es humo, y se asombre con eso. Lograr el asombro de un niño o la contemplación de una persona mayor, son dos cosas que siempre me han emocionado mucho, que te da cuenta que la materialidad simple emociona.
también por lo simple que es. Yo creo que también, creo que eso puede ser también que cuando hay un material simple, con un resultado que es potente o que te asombra, no sé si es potente, pero te asombra el resultado, yo creo que uno como artista logra lo que hace, o sea, transformar, darle la vuelta a este material y poder darle lo que uno hace, porque es como ordenarlo un poco. Yo creo que el material sigue siendo el mismo, simplemente que uno lo ordena un poco, le busca otra vuelta, así como de posición nomás. Totalmente, qué linda historia con esta persona que te lo compra. Yo pienso que bueno, al arte es vida, ¿no? Y lo que tu obra le ofreció a esa persona al sentarse quizá al contemplar todos los días, ¿no? Creo que también en un mundo actual donde estamos muy inundados de ruidos, de excesos de imágenes, que una obra te lleve al silencio dice mucho, ¿no? Y lo que dices tú, lo del asombro, hoy día asombrarse por algo también creo que son momentos para anidar o para guardar, porque son los que más te conectan, para mí, con algo más trascendente también. Y siento que eso es lo que tiene la naturaleza y que al menos yo como espectadora vi en tu trabajo. O sea, eso me transmitió a mí. O sea, al ver el lino, ver estas materialidades sensibles, el humo, el fuego, el agua. O sea, tú dices que sellas tu trabajo con agua de mar. Uh-huh. Creo que eso es muy potente, es como que son un microcosmos. ¿De qué año es esta obra? Esta obra es del año 2021, ¿sí? Perfecto. ¿Y esta cuánto mide? Mide 120 por 120. Grande. 120 por 120 mide. Es grande, igual no es tan pequeño, es grande y nada, yo cuando pienso también en el resultado, o sea, pienso en lo que puede lograr uno. Yo tengo una hija de 11 años hoy en día y a mí me gusta trabajar con ella. De hecho, la invito así como vamos a recolectar piedra, vamos a recolectar ramas. Creo que cuando uno piensa también en una obra que la van a ver niños, o sea, yo pienso que cuando una obra que la van a ver niños y que esos niños se pueden emocionar o se pueden asombrar con el trabajo, creo que es súper entretenido. O sea, y cuando yo, por ejemplo, hago cosas con mi hija, entonces ella se siente parte también de estos trabajos. Me acuerdo que un día, los días viernes a veces pasamos ahí a las lanzas, pasamos un ratito, nos sentamos en la barra y nos conocen a los dos. Ella va de que los 5 o 6 años va conmigo y me acompaña. Salimos un día a las lanzas y había en la calle, ¿ah? En Ñuñoa. Plaza Ñuñoa, sí. Entonces pasamos a las lanzas y salimos y encontramos había un macetero que habían dado vuelta en la calle y había una rama toda desordenada. Entonces mi hija me dice, papá, ¿sabes qué? Esto puede ser una escultura. Y yo le dije, sí, pues, sí, puede ser. Le dije, papá, y si lo llevamos y trabajamos con esta escultura. Yo le dije, le dije, vamos, llevémosla. Bueno, y para mi asombro, en realidad la obra se convirtió en una escultura. De hecho, la dimos vuelta, toda la parte que era el macetero era como una cabeza como que yo creo que, mira lo que pasó, yo creo que era un arbusto que lo pusieron en un macetero y era muy chico el macetero y eso mató a la planta. Porque la planta estaba una raíz gruesa, metida como con una forma redonda que tomó la forma del macetero. Yo di vuelta a esta rama y ese macetero se transformó para mí como en una cabeza. Ya, esta cabeza la transformé en un personaje. Bueno, yo pulí la rama, la limpié, la enceré, la dejamos súper... No le hicimos nada, solamente le dimos... Le dimos... Bueno, la limpiamos, como que le cambiamos un poco este destino que tenía, que iba a terminar botando un basurero. Y al transformarla en una obra, como que le dimos dignidad a esta rama, le dimos dignidad.
Y yo le dije, ¿sabes qué, hija? Esto va a ser, esto es darle dignidad a un trozo de madera, el alma, el espíritu del bosque. Entonces ahí ya para darle ya más contexto a todo esto, me contacto con un amigo poeta, Martín Gavins. Le digo, oye Martín, ¿tú te inspirarías a hacer algo, un escrito a partir de esta? Y le conté toda la historia, me dijo, yo feliz, me dijo. Entonces al final la obra, la rama esta que encontramos en la calle, se transformó en una obra que ya tenía como para entender el contexto de ella, un escrito hecho por un poeta, el trabajo que había realizado yo, y además le hicimos una base de tierra quemada. Entonces, porque la tierra quemada es una tierra que para los pueblos originarios era para renovar la tierra. Entonces dijimos, esta tierra quemada de base y esta imagen, esta rama flotando, va a ser darle una nueva vida a este objeto. Así es que así como, mira, de algo tan simple como veníamos saliendo, paseando por una plaza, y nos encontramos con una obra que se hizo parte también de una exposición después y que la hemos llevado a distintos lugares. De hecho, la llevamos a Temuco y en Temuco fue súper interesante. O sea, imagínate lo que viajó, lo que ha viajado el objeto de ese trabajo. Y los estudiantes de la Católica de Temuco también me preguntaban un poco de dónde nacía esta idea de hacer cosas. Yo les decía que de lo simple, de lo cotidiano, de lo simple, del día a día, del escuchar a mi hija, por ejemplo. O sea, ¿por qué no escucharla si ella con 8 años me dijo, papá, esto es una obra? Yo le podría haber dicho, no, estoy hablando, sí. Y dije, no, pero ¿por qué no? Escucharla, o sea, cuando uno escucha eh, a los amigos, a las personas con las que te encuentran, yo creo que uno aprende mucho. O sea, ya el aprender a escuchar, yo creo que es todo un logro de uno. Y eso traducirlo en lo que uno puede hacer, siempre vas a mejorar. Así es que yo, a quien me diga algo, yo escucho. Mi compañero de trabajo, que es un chico muy joven, al que admiro harto, porque claro, él me ha enseñado cosas de la escuela. Él estudió en la Católica, después hizo un máster, súper estudioso. Entonces él siempre me ayuda porque me enseña cosas que yo no supe. Entonces cuando algo no sé, le pregunto a él. Entonces yo creo que también uno tiene que, eh, como tus redes que están a tu alrededor, tu familia, amigos, todo, y hacerte a bañar por ello. Mm. Así es que eso yo creo que es la simpleza también de todo, de las relaciones, de lo que uno hace, se ve traducido en la obra. Yo creo que al final es lo que te decía antes, que la obra es extensión un poco de uno, o sea, uno es el reflejo de lo que está haciendo. Entonces, cuando yo digo, hablo de una obra simple, es porque también yo me siento una persona de una vida bastante sencilla en la forma de vivir, simple también, no tengo grandes aspiraciones, no pretendo hacer así como cambiar el mundo del arte con mi trabajo. Yo me conformo con ser un aporte para las nuevas generaciones y de personas que puedan entender que las artes pueden ser materialidades distintas, que puede ser un trabajo que te conecte con tus orígenes, con el territorio que habitan, con tu idea, que sea un transmitir tus ideas a través de un trabajo artístico y también entender que las artes todo, o sea, el arte es cómo nos movemos, cómo nos vestimos, cómo la comida, todo, en todo está el arte. Entonces, darle valor también a las expresiones artísticas. Y que si yo pudiera lograr que algunos jóvenes digan, oye, ¿sabes que yo vi una vez el trabajo de esa persona y me inspiró a hacer pintura porque yo me inspiraba? Yo estaría feliz. Creo que ese es como el trabajo que uno puede hacer. O sea, no pretender hacer tanto, sino que dejar algo a las nuevas generaciones. Perfecto. Muchas gracias, Juan, por compartir toda tu experiencia con Ahumar, que seguramente va a seguir teniendo resonancias inesperadas. Sí. Me gustaría que conversáramos ahora de la tercera obra, que la voy a compartir. Tromu
Nube, Tromú, 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 sí. tromú, nube de cochayuyos, un Sí, trenzado de cochayuyo. Cuéntanos cómo nace, esta es una escultura, ¿no? sí. ¿Cómo nace, en qué te inspiraste, en qué año la realizaste? Yo creo que estos trabajos deben ser como del año 2023. Ahí empecé a trabajar con Cochayuyo. Eh, y la verdad es que la inspiración no es que andaba por la playa y me encontré con Cochayuyo. Fue todo, fui al sur, cerca de San Fernando, y me encontré que las personas estaban. Mira, era bien rara la vuelta. Empresas chinas sacaban Cochayuyo de Concepción, lo llevaban arriba a la cordillera para secarlo y después de vuelta a la costa para llevárselos para China. Entonces yo le pedí a una tía que estaba ahí, le dije, tía, me da un poco de cochayuyo, y me dijo, ¿para qué? Yo le dije, no sé, no sé la verdad qué puedo hacer, pero me gustaría, encuentro tan lindo el cochayuyo, yo le dije que me gustaría, sería súper lindo poder hacer algo. Y me llevé un poco, pero además me sorprendió esta historia de esta vuelta como una, y no se vea, no se sabe mucho que estas empresas chinas llegan a Chile y que sacan el cochayuyo que es endémico de nuestro país. Nadie dice nada, la gente no sabe. Lo secan, entonces las personas, los recolectores, antiguos recolectores de fruta, hoy en día les pagan más por ensacar cochayuyo que por recolectar fruta. Porque claro, las empresas no pagan por sacar cochayuyo, lo sacan, ¿no? Nadie está controlando eso, lo sacan y después lo... Igual es un tema que yo no sé mucho, ¿eh? Yo te digo, eso fue lo que yo vi. O sea, yo vi como habían camiones descargando cochayuyo en la cordillera y de ahí saqué el cochayuyo. Entonces dije yo, bueno, hay que hacer algo más con esto, no solamente ver cómo se lo llevan. Entonces ahí empecé a trabajar con cochayuyo. Al principio no fue nada fácil porque no encontraba por dónde, se me quebraba, no resultaba. Y de repente entendí que tenía que dejar el cochayuyo lo más que se soltara el cochayuyo también, porque yo trataba de esforzarlo. Yo quería hacer como una forma especial y en realidad el cochayuyo no te da para hacer formas muy especiales porque tiene su forma, tiene su densidad, su, no te va a dejar doblarlo como tú quieras. Entonces dije yo tengo que como que hacerme amigo del cochayuyo y darle las vueltas que sí me permita darle. Y ahí también entendí que el cochayuyo se pegaba solo cuando una vez que tú lo vas uniendo, porque yo lo que hago es como irlo tejiendo. Paso uno por encima del otro y después esa cosa como gelatinosa que tiene el cochayuyo deja que se pegue. Y se pega y se sella. Entonces ahí dije yo, claro, pues esto se pega solo, se sella solo. Entonces no necesitaba ni pegamento, ni alambre, ni siliconas, nada. O sea, el cochayuyo por sí solo se le podía dar una forma. Y esta escultura tiene un tamaño de 1,60 por 70 y 80 de diámetro, súper grande. Pero se mantiene sola, y es como, para mí siempre fue como una nube, una colmena. Después al final uno, después de que hace estos trabajos, empieza como a ver distintas cosas. Hay gente que dice, oye, para mí es como una colmena, oye, sí, para mí es como una nube, no, para mí es como un ovillo de lana, ya, perfecto. Pero ya el realizar algo con un material tan distinto, me siento súper contento. De hecho, la exposición que vamos a presentar hoy día está enfocada en el cochayuyo. Y la idea de la casona es traer a recolectores de cochayuyo para poder que ellos vean el material con el que ellos trabajan presentado de otra manera, presentado como una obra, presentado como un objeto, o ver cómo también se pueden hacer distintas formas con los cochayuyos, porque esta es una forma, pero por ejemplo ahora a esta exposición trajimos traje 7 trabajos distintos más o menos, sí, a ver, uno, otro, sí. De hecho hay un caracol también, hay un caracol que tiene forma de caracol, entonces creo que eso le va a gustar a todos los niños también que vengan a este lugar, porque
ver cómo un cochayuyo que ellos conocen como cochayuyo se transforma en un caracol, creo que va a ser entretenido. Eso va a estar bien bueno. Sí, Así es que eso ha sido la... Y bueno, y me pasa un poco lo mismo, que después de empezar a trabajar, yo creo que uno se encuentra con los materiales, ¿ah? Yo creo que los materiales, o los materiales lo encuentran a uno, como que los materiales un día te dicen, oye, mira, aquí estoy, y uno también dice, ya, vamos, porque sin buscarlo, porque yo no fui a la cordillera a buscar un material que me conectara con mi pueblo originario. Yo fui allá a ver a unos familiares y me encuentro con el cochayuyo y después de que lo empiezo a hacer me doy cuenta que está completamente conectado con mis orígenes, que está conectado con lo que era tal vez mi familia, que tal vez fueron recolectores de cochayuyo, o que vivieron a partir de la recolección, o que se alimentaron con cochayuyo. De hecho, yo me acuerdo que muy pequeño mi papá siempre escuchaba al señor de los cochayuyos y decía, ya, vamos a comer cochayuyo. Yo decía, chuta, vamos a comer cochayuyo. Y comíamos por lo menos cochayuyo por mi papá una vez a la semana. Entonces yo creo que era parte de su alimentación y que él le gustaba. Entonces ahí te das cuenta como que tal vez los materiales lo encuentran a uno. Y que uno no es que uno vaya así como, yo voy a escoger trabajar con acuarela porque a mí me gusta. Tal vez la acuarela te encontró a ti, la acuarela te encontró y se dio cuenta. Entonces yo por eso creo en esas energías que pueden tener los materiales. Lo que uno hace, cómo te conecta con tu historia también de vida, cómo uno proyecta lo que uno es también en esto, en esta expresión, pues es una expresión. sí. Sí, qué emoción. Me emociona y no puedo evitar pensar en la cadena de autorías, porque también esto de que inviten a los recolectores, ¿no? O sea, como primero está el cochayuyo viviendo en el mar haciendo su propia vida, luego vienen los recolectores, lo sacan, después las personas que se ocupan quizás del secado, y después alguien que lo toma, te lo entrega a ti y tú lo terminas de moldear, escuchándolo también, ¿no? Llegando como a una conversación con el material, porque esto de que, bueno, se quiebra, no sé, cuando finalmente lo trenzas te das cuenta que se pega solo y que como que se erige también delante de ti. Pienso en toda esta cadena donde, claro, tú eres como el último eslabón, pero este partió también con los recolectores, entonces me parece un gesto muy como expansivo que el centro cultural, la casa cultural los lleve, ¿no? Sí, yo creo que es súper interesante el trabajo. Además va a estar acá 3 meses y medio, entonces va a haber mucho tiempo para que vengan los colegios, instituciones, los artesanos, gente que guste de poder ver trabajos distintos. Entonces creo que también se cumple lo que uno hace, que uno poder llevar tu trabajo para compartirlo. Poder dejar acá el trabajo 3 meses y medio va a ser súper bonito para mí también, pues saber que no es solamente hacer algo, sino que es compartirlo. Y que esto, además acá es una casona cultural que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, todos los días hay clases de arte, hay clases de dibujo, hay clases de pintura, también hay clases de piano, entonces es un mundo donde, y además circulan muchos niños que vienen de zonas rurales. Entonces es como un servicio a la comunidad en donde porque acá llueve mucho, entonces entre que los niños estén por ahí o estén frente a una pantalla viendo televisión o algo, que se vengan al centro cultural y que puedan vivir todas estas experiencias distintas de poder tomar una clase, de poder bailar o tomar una clase de música, les abre la mente, o sea, les cambia completamente su perspectiva de ver la vida. O sea, uno cuando te gusta el arte, ves la vida de manera distinta. O sea, como que estás como hipersensible, todo te habla, todo lo sientes, todo te transmite algo. O sea, el papel te transmite, las texturas también te transmiten, los colores. Yo además, en mi vida diaria, yo soy enmarcador, entonces yo trabajo hace 30 años enmarcando. Entonces, todos los días veo cantidad de obras, todos los días veo fotografías, entonces para mí ha sido una escuela también. Eso también ha sido como el saber desde adentro lo que pasa con las exposiciones,
cómo viven los artistas, los artistas, la sensibilidad que tienen los artistas, las urgencias, los nervios que le bajan a los artistas. Entonces todo eso yo lo vivo como enmarcador. Como enmarcador yo ahí me toca ver las obras, las voy revisando, voy viendo. Entonces a mí también eso para mí ha sido como una escuela de poder ver y se pueden hacer muchas cosas. O sea, al trabajo ya enmarcamos de todo, desde textiles hasta objetos, piedra, de todo. Se le ocurre de todas las personas enmarcar y lo podemos hacer. Entonces también esa ha sido para mí una gran escuela para poder conocer también del arte. Ujú. Sí, y pienso en tu hija y esta imagen que nos contaste del macetero, como esa apertura y esa disposición, ¿no? Que además las infancias la tienen es innata, todos nacemos con esa dosis de asombro y poder permanecer, ¿no? O sea, que ella se cría al lado tuyo y que diga, mira, porque fue una visión, ¿no? Esto puede ser una escultura, o sea, trascendió ese espacio de lo inmediato. Me parece fascinante y, como dices tú, un gran legado para las infancias y qué bueno que la casona cultural tenga ese ecosistema artístico dentro, que ofrezca un refugio para Claro, quienes sensibles, quienes estén interesados en realidad. yo ayer lo veía y es como un refugio, además que los profesores acá todos súper cuidadosos con los niños, de que no los entregan si no lo vienen a retirar sus papás. Entonces al final para los niños es claro, como te dice, un ecosistema súper sano, protegido. Y ayer estaba lleno, ayer sentí que andaban, no sé, yo creo que unos 80 niños que andaban dando vueltas por todo, andaban por allá, corrían, hartos niños. Entonces, te pone muy contento a uno saber que tu trabajo va a estar en este ambiente donde van a haber niños, donde van a haber corriendo para allá, jugando. De hecho, dejamos los cochayuyos más o menos a la altura que los niños los puedan tocar. Entonces alguien me decía, bueno, pero si se daña, bueno, si se daña se arregla, pues si no se arregla no pasa nada tampoco. O sea, yo creo que un niño tenga la posibilidad de tocar, de podar. Yo también le decía, las pinturas también se pueden tocar. Aquí no hay nada que no se pueda. Yo creo que a los niños es difícil decirle, oye, no toques esto. Cuesta tanto cuando uno era chico y te decían, no tocar. O habían papeles que decían, no tocar. Sí. Creo que invitar a tocar Además también. que aparte que en eso todo descansa en la vista, ¿no? Y las manos tienen otra sensibilidad, otra percepción. Sí. Yo me acuerdo que también una vez, me acuerdo que en esa describir tu trabajo, entonces alguien me preguntaba, ¿cómo tú le describirías tu trabajo a una persona que no ve? Entonces yo le decía, mi trabajo es, bueno, son materialidades simples que se pueden sentir como orgánicas. Mira, no me pregunto por qué yo siempre sentí que mi trabajo tiene como una cosa como muy femenina, del coser, de la sutileza esa, de la aguada de que queda con el humo, o de la forma. También siento que tiene como una cosa de persona mayor, una persona adulta. Eh, entonces yo la describo también que tiene esas formas claro, y es muy difícil cuando uno se lo plantea, ¿cómo le describirías tu trabajo a una persona que no puede ver? Entonces yo le decía, claro, uno le puede decir tocar, pero es como, yo le decía, es algo orgánico, es algo, sentir como algo suave, algo blando, algo amigable, yo le decía, de tratar de, no sé si lo describí bien nunca, porque es tan difícil cuando te dicen cómo tú le describirías tu trabajo a una persona que no puede ver. Y yo decía, chuta, ¿cómo lo hago? Claro, claro, el trabajo se siente, uno lo ve, pero yo le decía sentir algo que es algo que también es tuyo, que es parte tuyo, algo que es parte lo que está a tu alrededor. Yo le decía el agua, tú puedes tomar agua, piensa que el agua también está en mi trabajo. Mi trabajo es mucha agua, yo le decía, porque mi trabajo se sella con agua. El cochayuyo yo lo dejo blando con agua, entonces es muy agua, el agua está en todo, o sea, tal vez el agua es el gran elemento que yo ocupo para poder desarrollar mi trabajo. Lo que se ve es el humo, lo que se ve es el cochayuyo, pero tal vez lo que tiene realmente la energía que yo trato de compartir es el agua.
sea, es el agua que está. Y es por eso también el nombre de la exposición, que se llama como el alma del mar, o el alma del lago, podría entenderse. Es como el alma del agua que vamos a compartir hoy día en la tarde con las personas que lleguen a ver la exposición y las personas que puedan visitar la Casona de la Cultura. Mm. Estaba pensando que, claro, no te pregunté cómo era esto de pintar con humo, porque tú en estas telas de algodón, de lino, ¿pasa por un proceso de lo humedeces antes o están en seco las telas y cómo funciona eso? He probado de las dos formas. Seco es de una forma, mojado es de otra forma, empapado de agua, así queda con agua, que el agua chorree, es distinto también. O sea, todas las formas sirven. De hecho, de todas las Y es formas el humo que se va como se impregna. impregnando, Se impregna. ahí está el Claro, viento. claro, yo me acuerdo que primera persona que yo vi pintando con humo fue un ilustrador al dueño del lugar donde yo trabajo, que se llama Antonio Castel. Él lo vi que estaba haciendo un fósforo, dibujó un fósforo y le hizo el quemado con humo de fósforo. Y quedó súper lindo. Yo le dije, ¿se puede pintar con humo? Me dijo, sí, se puede pintar con lo que uno quiera. Me dijo, con tierra, con barro, con lo que uno quiera. Y dije, ya voy a pintar con humo. Pero después también entendí que, me acuerdo que una vez que vi un video de unas cavernas que hay en Europa, y que las cavernas se llenaban de humo. Entonces lo que hacían después las personas que habitaban estas cavernas, te estoy hablando de 10.000 años atrás, era raspar estas paredes que estaban impregnadas de humo. O sea, la primera capa fue humo, y después apareció alguien que raspó, se dio cuenta que quedaba una línea o un dibujo, una marca, una huella. Entonces, y se pegó porque en las cavernas hay humedad. Entonces lo que pega el humo es el agua, es la humedad que hay, es lo que termina pegando a la piedra el humo. Entonces dije yo, voy a también impregnar piedras con humo. Entonces empecé a hacer piedras con humo y resultaba súper bien, porque después las enceraba, quedaban súper, a mí me gustaba el resultado. Eran como personajes, así, cabezas de piedra, que les decía yo. Entonces, yo creo que en ese jugar de los materiales uno puede hacer lo que se te ocurra. O sea, como mucho no va a resultar, pero aparte de eso, te puedes entretener haciendo probar distintas formas con tus materiales. Porque también me equivoco mucho. O sea, cuando empecé a trabajar con humo, fueron años probando posibilidades que ninguna resultaba. Entonces, no fue así como que hice algo y resultó, y no fue tan rápido. O sea, uno se demora, y también en que la aceptación de uno, que también a veces como la viene importante, que uno entienda que, porque claro, cuando uno puede validarse con la opinión de otras personas, pero tiene que aceptarse uno tiene que decir, esto es lo que yo quiero, aquí yo me veo, y eso a veces es lo que más cuesta, porque a veces uno es bien exigente con uno, y sobre todo cuando tienes tanta información, cuando has visto tanto, te cuesta uno aprobarse. Uno decís, ¿sabes qué? Esto está bueno. Y si uno no siente eso, difícilmente va a poder llegar a compartirlo con otras personas con agrado, o sea, con satisfacción de decir, mira, esta es mi expresión, esto es lo que yo aquí me veo. Entonces, tal vez ese proceso de la parte creativa es como la más difícil, aceptar que lo que uno está haciendo está bien. Y pues yo creo que todos esos son procesos que uno vive. Y son procesos a veces bien solitarios. A veces uno pasa muchas horas solo, entonces en donde trabaja, y después tiene que observar. A mí yo creo que me quedo mucho tiempo observando, mirando los trabajos, después los dejo descansar, después los vuelvo a retomar porque tengo que volver a verlos de nuevo. Y a veces me ha pasado que a veces cuando he hecho trabajo en mi casa, que también a veces trabajo en mi casa, me despierto súper temprano. Entonces empecé a decir, ¿por qué te pasó tan temprano? Y digo, no, que tengo que ir a ver los trabajos porque anoche no era la misma luz, no era lo mismo, entonces ahora en la mañana ya va a ser distinto. Y te despertáis con esa ansiedad. Y eso solamente lo entiende uno, o sea, cómo uno lo vive, cómo uno con esas ganas, con esa energía.
mi esposa siempre me dice un poco, me dice, tú siempre te has vuelto un poco medio loco con esto y le digo, sí. Siempre me dice, oye, Sí, te estás estoy volviendo, loquísimo. soy loquísimo, le digo yo. Soy loquísimo. Me dice, Sí. soy cachurero. Sí, soy cachurero. Tenía el mal de Diógenes. Sí, le digo, tengo todas esas cosas, le digo yo, el mal de Diógenes, estoy medio loco. Pero yo creo que es parte de también. Totalmente, De- totalmente. Es de- que yo le digo el coleccionismo, porque finalmente esto cuando dices tú, los materiales a veces me salen al encuentro, para quienes venimos del mundo del collage, y bueno, y en realidad, como dices tú, el montaje, ¿no? Porque tomar objetos de distinta procedencia y ponerlos a veces en un soporte, ya es un collage. Entonces todo se vuelve potencialmente útil. útil, claro, o bello, ¿no? Tú esto de ver la belleza en lo que en lo residual, ¿no? Entonces, o no, pero claro, hay una cuota, yo le llamo de coleccionismo, pero claro, hay Pero, personas que también dicen, no, este cachureo. claro, el mal de Diógenes y todo. Entonces, pero yo creo que es lindo todo lo que Sí, uno, el arte te puede entregar y lo que uno puede entregar también es como devolver un poco esa alegría que te ha dado el arte, de poder hacer tus trabajos y más cuando uno ha tenido la suerte de poder compartirlo. Eh, sí, totalmente. entonces, Bien, es súper lindo eso, como que uno poder devolver un poco lo que uno ha recibido del arte. mm, Eh, y yo por eso siempre invito a los jóvenes, a los niños que se atrevan, que pinten, que hagan cosas, que yo les digo, en mi casa no habían libros, no habían cuadros, en mi casa no habían cuadros, no existía la palabra cuadro en mi casa, libro tampoco. Pero sí tuve una mamá que siempre me hablaba de historia, me transmitía historia de vida. De hecho, mi mamá era vecina de la Violeta Parra, ahí en La Reina. Entonces me contaba historias de la Violeta Parra. Cuando yo era chico, yo no sabía tampoco la persona que era la Violeta Parra. Pero mi mamá me contaba que tenía una vecina que tocaba la guitarra, que hacía cosía y todo. Entonces, después tú entendís que, claro, en tu casa puede que no hayan libros, no hayan cuadros, pero hay historias de vida que son cultura viva que te están transmitiendo tus padres. Y son vivencias que son invaluables y el valor que pueden tener en la historia. totalmente. Entonces, claro, después cuando yo entendí quién era la Violeta Parra, que me ha tocado más de alguna vez enmarcar en la tienda obras de la Violeta, después conocer la historia, conocer aparte de su familia, y yo decía, claro, mi mamá era vecina, y eran amigas, y se juntaban, e iban a la carpa. Entonces tú decís, ahí está la historia, ahí está la cultura que te entregan tus padres a veces. Porque claro, los padres a veces no solamente te entregan enseñanza a través de los libros, sino que te enseñan cultura a través de sus vivencias. Y eso a través Sí, de la palabra, o de su forma de vida. Entonces, pero claro, eso no lo ve cuando ya está más grande. Entonces, pero yo hoy sí. en día lo aprecio, lo valoro. Entonces, si alguien me dice, oye, pero si en tu casa no habían libros, pero claro, pero había cultura. Y Claro, esa una cultura cultura era oral muy importante. sí, pues, súper linda además. Pues. Y además que para mí mi mamá fue siempre, para mí, a pesar de que fue mamá, papá, fue súper importante en la vida y era costurera. Entonces yo cada vez que puedo costurear y que puedo hablar de... De hecho, había un detalle en el Cultural de Las Condes que yo, mi papá no lo conocí mucho, o sea, sí lo conocí, pero mi mamá, para mí, mi mamá fue súper importante. Entonces yo pedí que en el texto que dijera Juan Treuquenil, hijo de Olga. Yo me sentía hijo de Olga. ¿Cachai? Mi mamá también, pero para mí mi mamá era... Entonces, ¿por qué no pasarla adelante? ¿Te fijas? ¿Por qué siempre tiene que venir decir hijo de, Gerard de? Entonces yo le dije, no, mira, será una... Pero para mí importante, le dije a la persona que escribió el texto, le dije, yo quiero que diga hijo de Olga, que para mí la llevo siempre viva. Mm, Así que todas esas cosas que son lindas, ¿te fijas ahí? De la vida del arte que nos entrega. Entonces yo eso espero, que poder dejar algo para los niños y que no se sientan limitados por nada.
ni porque si no saben dibujar, bueno, van a saber hacer otra cosa, si no saben pintar, algo uno siempre puede hacer. Si no canta, Exacto, si no baila, exacto. entonces, todas esas cosas. Gracias, Juan. Gracias por todo lo que nos comparte, por toda esta sabiduría, tu experiencia, tus procesos. Y ya estamos llegando al final de la conversación y un poco en la línea de lo que ya estabas comentando. En base a todo este proceso que nos has contado y a tu experiencia de vida, ¿qué consejo o mensaje le darías a artistas emergentes o en potencia o personas que tienen el deseo o el anhelo de apostar por una carrera en las artes visuales? Yo creo que un poco lo que ya habíamos hablado antes, nosotros que poder conectarte con los materiales. Yo creo que al final si uno hiciera, yo creo que si en las universidades, si yo fuera, por algún día fuera profesor de la universidad, les diría a los jóvenes que primero conéctense con sus materiales. Encuentren un material con el que sienten que se pueden conectar y después de eso trabajemos. Yo creo que sería súper lindo esos ejercicios que serían como bien, sería como un yoga tal vez del arte y decir, ¿sabes qué? Conectémonos primero con tu material, con lo que tú quieres hacer y después de eso empecemos a ver qué podemos hacer, o sea, después de ahí empecemos con un taller creativo, con algo distinto, porque yo creo que a veces llevar a los jóvenes a dibujar cuando en realidad a veces no tienen ganas de dibujar o no les sale tan natural y al final sufren y se frustran pintando o dibujando cuando en realidad no es su forma de expresarse. Entonces yo creo que primero les diría que se conecten con sus materiales, que se conecten, que después de eso les va a resultar todo súper fácil. Después de eso es fácil hacer o crear o buscar. Y también lo otro que también creo que es súper importante es sentir que siente que lo que uno sentir que lo que uno está haciendo es un aporte de cualquier punto, porque ya sea algo distinto, porque ya sea algo diferente a lo que uno ya ha conocido, o porque esto va a ayudar a otras personas, sentir que lo que uno está haciendo ya es un aporte y que cuando uno hace eso, y trabajar mucho, trabajar, y yo creo que al final las cosas se van dando solas. Uno no tiene que andar buscando lugares para exponer tu trabajo, ni interesado en que quieran conocer, porque al final eso se va a dar solo. Y como tú vas a seguir trabajando, no vas a tener mucho tiempo de estar pendiente, entonces vas a tener que... Y cuando pase eso, uno tiene que seguir trabajando, entonces no parar nunca de trabajar, que al final es como la única forma que uno puede seguir... yo por lo menos la forma que me siento cómodo. Yo creo que si no trabajara así como trabajar todos los días de la semana y además trabajara en mis cosas, tal vez no funcionaría. No me veo sentado en un taller, llegar así, ay, hoy día voy a crear. No, yo tengo que hacer todo el día, levantarme súper temprano. Y yo creo que es la forma que yo por lo menos funciono, trabajando mucho. Y eso es lo que yo le aconsejaría a los jóvenes. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias, Juan. Gracias por conversar conmigo en Taller Invisible, lo que hay detrás de las obras. Un podcast nuevo, totalmente autogestionado y sin auspiciadores por ahora. Te felicito, ¿Ya? pero mira, yo creo que eso va a llegar. Va a Sí, llegar, yo creo que... totalmente. Y bueno, uno pone la semilla, y como dices tú, y después quien se encarga de que qué sé yo, enraíce y crezca ya es la vida misma. Contarle también a las personas que van a ver este video que Taller Invisible forma parte también del espacio Mandrágora, que es para mí un refugio creativo. Confío en que todo este material que ponemos a disposición y en este mundo recorra un camino luminoso, llegue a diversas almas que quieran escuchar y sentir lo que tenemos que decir. Gracias también a las personas que nos ven y que han llegado hasta el final de este capítulo. También los dejo invitados a que sigan tu trabajo en tu cuenta de Instagram, que es @treuquemil. Y no sé si tienes otro espacio. No, por ahora solamente ese. Perfecto. Y también tu taller de marcación el taller de marcación, cualquier persona puede taller llegar. de marcación está ahí en la calle Tegualda 1420. Entonces es un lugar igual de encuentro para los artistas. La gente llega harto ahí
Y no es necesario que vayan a enmarcar porque además hay una pequeña sala, entonces pueden ir a conocer las Ah. cosas que se están Voy a exhibiendo. ir a visitarla entonces. ¿De Gualda cuánto? En Barrio Italia. Igualda 1420. De hecho, van Perfecto. muchos colegistas, han ido siempre gente que le interesa. Hay un espacio también, pero además es un lugar como de encuentro. Se transformó con los años en un lugar de encuentro de los artistas, en donde, por ejemplo, pasa mucho que yo a veces, por ejemplo, llega un artista, llega un galerista y yo los presento. Entonces los pongo en contacto, entonces se transforma en un lugar de encuentro. Entonces yo les digo, por ejemplo, si anda una persona que yo sé que es como un galerista, un coleccionista, yo le digo, mira, oye, te presento un gran artista, conoce su trabajo, entonces al final después ha resultado que esas personas se han puesto de acuerdo y han hecho más cosas, porque claro, se encontraron ahí en la tienda, es un lugar, Qué un punto de maravilloso. encuentro. Así es que siempre están pasando muchas cosas en la tienda, está en Perfecto. un ¿Y lugar qué nombre entretenido. tiene? ¿Qué nombre tiene Se la llama tienda? Altraforma. Altraforma y está ahí en el barrio Italia. Perfecto. Y es un lugar muy entretenido. Lo voy a ir a visitar y así aprovechar de conocerte en persona. Perfecto. Ha estado muy interesante esta conversación. Realmente me siento muy agradecida por ti, por tu generosidad, por querer compartir y contarnos sobre tu arte. Deseo que te vaya súper bien en la exposición y en Ya, tus muchas próximos gracias. proyectos. Muchas gracias y estamos en contacto. Espero que nos pueda ir a la tienda y ahí conversamos más. Eso. Oye, Muchas gracias a ti Juan. por tu tiempo y por tu trabajo y estoy seguro que te va a ir muy bien. Muchas ¿Ya? gracias y suerte en la exposición de hoy día. Ya, pues, un abrazo, en la Carmina. inauguración. Otro abrazo, Sí, que pues. estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, Carmina. Que estés bien, chau. Igual, chao. Esta puerta se abrió para tu paso. Este piano tembló con tu canción.